Le he puesto por nombre a esta enseñanza sentido de urgencia. Y Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Levante sus dos manos y diga conmigo: Señor, dame luz y dame entendimiento para comprender tu palabra y recibir todo lo que tienes para mí en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor es bueno. Bien, y en este momento, todavía el versículo no, eso. En ese momento yo le decía a la iglesia que esta era una secuela, porque realmente hace un par de meses, tal vez 2 meses, 3 meses, el Señor ha puesto en mi corazón una sola frase, y es sentido de urgencia, porque creo personalmente, todos los que estamos aquí, estamos presenciando los últimos días de la iglesia de Cristo en esta tierra. Lo que nosotros estamos esperando es, según el tiempo y el reloj profético de Dios, estamos esperando el rapto de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo soy de los que cree, algunos no lo comparten, pero yo soy de los que cree que antes de que ese suceso pase, viene un gran avivamiento sobre toda la tierra y viene un gran despertar sobre toda la tierra. Ahora, ¿por qué sentido de urgencia? Porque realmente no tenemos mucho tiempo. Realmente tienes que entender que la iglesia es la esperanza de este mundo. No lo es la política, no es la ONU, no es la Organización Mundial de la Salud, es la iglesia. Y si la iglesia le queda poco tiempo, porque eso es lo que la Biblia nos dice, significa que nuestras familias y a la gente que está a nuestro alrededor le queda poco tiempo, porque la salvación hoy es la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé? Pues el arca de hoy es la iglesia. Y por eso tú y yo tenemos que tener un sentido de urgencia con el propósito con el cual nos reúne cada domingo, pero el propósito por el cual también hemos sido establecidos en esta tierra. Yo creo que no existe una verdad más reveladora y no existe una verdad más, podríamos decir, relevante de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, voy a arrancar con ese versículo. Pues esta es una palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones ya hace meses. Dice: por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes los que viven en el cielo. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia. Y luego dice la razón: porque sabe que le queda poco tiempo. Y este versículo es interesante porque, en primer lugar, la Biblia nos da a conocer de que el diablo conoce el tiempo, su tiempo en el reloj profético de Dios. La Escritura dice claramente que él sabe que le queda poco tiempo. Y es algo tremendo lo que sucede, porque aunque la mayoría de convictos, cuando saben que le queda poco tiempo para ser sentenciados a muerte, algunos escriben cartas de arrepentimiento, otros se cruzan de brazos a la espera, ¿verdad?, de su juicio letal. Pero la Escritura nos dice que cuando el enemigo sabe que le queda poco tiempo, dice que hace más. Dice que es completamente proactivo. Dice que desatará terror sobre la tierra y sobre el mar. Y cuando tú ves todo lo que está sucediendo en este mundo, cuando tú ves lo que está pasando, desde la pandemia para acá hemos visto un incremento de muerte en el mundo, hemos visto un incremento de maldad en el mundo. Y todos los que están aquí pueden mirar hacia atrás y darse cuenta que con el paso del tiempo, el peso moralmente hablando y el peso de maldad en el mundo se ha desatado. Y bíblicamente la razón es porque cuando Satanás percibe que le queda poco tiempo, él actúa en contra de la tierra. Así que cuando el enemigo sabe que le queda poco tiempo para ser sentenciado, porque él ya fue
de alguna forma ya sabe lo que le espera. Él conoce el tiempo en el reloj profético de Dios, y cuando él sabe que le queda poco tiempo, actúa más, es mucho más proactivo, no se cruza de brazos. Así que yo le he dicho a la iglesia durante todas estas semanas que yo creo que el infierno está movilizándose en este momento más que nunca por una razón. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. Así que yo me puedo imaginar al enemigo rodeándose de sus principados y potestades y rodeándose de todas sus huestes espirituales y gobernadores de maldad, reuniéndose y diciendo algo como que, ¿sabes qué? Nos queda poco tiempo, vamos a darla toda. Así que vamos a desatar todo el terror y todo esto preparando la logística para la gran tribulación. Pues eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo que el Señor ponía en mi corazón es algo todavía aún más increíble, porque si el enemigo, al saber que le queda poco tiempo, si el enemigo, al saber su tiempo en el reloj profético de Dios, sabe de que le queda poco tiempo y hace más, ¿por qué la iglesia, cuando sabe que el tiempo del rapto está cerca, cuando sabe que el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca, está haciendo menos? Y el Señor confrontaba mi corazón durante estos últimos meses, y lo que Él me ponía para hablarle a la iglesia era lo siguiente: el enemigo se está movilizando y está haciendo más. La iglesia tiene que movilizarse también y hacer más para la gloria de Dios. Tenemos que detener cualquier impulso de las tinieblas que quiera venir a levantar el enemigo en contra nuestra. Por eso es que estoy contento, porque a pesar de lo que pueda estar sucediendo en la vida de nuestro pastor, nos estamos levantando como nunca antes a decirle al enemigo que si él se mueve, nosotros como iglesia nos vamos a mover más en el nombre de Jesús. A decirle al enemigo que aunque él sea proactivo y quiera desatar lo que le dé la gana desatar sobre la tierra, mientras Cristo no venga por nosotros, vamos a hacer más, vamos a levantarnos más, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer como iglesia en el nombre de Jesús. Y esto parte porque al entender el tiempo de Dios, solo nos queda una cosa. Romanos 13, versículo 11, es desarrollar este sentido de urgencia en el que estamos llamados. Dice la Escritura: hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Diga conmigo: debemos ser conscientes del tiempo en el que estamos viviendo. Dígalo otra vez fuerte, diga: debo ser consciente del tiempo en el que estoy viviendo. Y luego el apóstol Pablo, que tenía un sentido de urgencia marcado, dijo: ya es hora de que despierten del sueño. Ya es hora de que despierten del sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Lo he venido diciendo durante meses aquí. Creo que si ha existido un momento en la historia en que la iglesia debe tenerla clara, es este momento. Si ha habido un momento en la historia de la iglesia en el que debemos levantarnos y ser todo lo que Dios nos ha llamado a hacer, es en este momento. Creo que no ha habido un tiempo, nunca antes el infierno se había levantado de la forma en que se está levantando, porque en su tiempo, en el reloj profético de Dios, ya viene su pedazo, ya viene todo lo por lo cual han trabajado durante los últimos milenios. Y está desatado las tinieblas, está desatado el infierno mismo. Pero ¿sabes qué? La iglesia necesita despertar del sueño. La iglesia necesita despertar del sueño. ¿Por qué? Porque nos queda poco tiempo. Y yo quiero decirles a todos ustedes, de parte del Señor, que todo esto que ha pasado con nuestro pastor es una evidencia de que nos queda poco tiempo. Y por eso debemos desarrollar sentido de urgencia. Porque cuando usted sabe que tiene que llegar a las 8 y son las 7:45, ¿qué es lo que usted hace? Este es el tiempo para correr. Voy a repetir eso. Este es el tiempo para correr. Este es el tiempo para que lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, lo hagas en el nombre de Jesús.
Este es el tiempo para ponerle urgencia a toda la actividad que ha recibido de parte de Dios. Y en su momento yo dije que habían 3 cosas importantes en las que yo creo que tú y yo tenemos que acelerar. 3 cosas importantes en que como iglesia debemos movernos para lo que Dios quiere hacer. Y en primer lugar, yo creo que debemos acelerar en el cumplimiento de nuestros destinos y propósitos. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Efesios 2:10, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y yo creo que el Señor ha preparado para nosotros cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que fueron preparadas tiempo atrás. Y lo venía diciendo durante todo estos meses. Hay gente que está aquí que todavía no ha dado ni siquiera el 10% de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Todavía no somos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Lo he venido diciendo, todavía creo que ni siquiera somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Aún hay mucho más para dar en el nombre de Jesús. Y por eso cuando me paro en esa verdad, sé que lo mejor de Dios apenas está por venir para cada uno de nosotros y para toda nuestra red. Porque cuando todos entendamos que es tiempo, que es ahora, que es ya, que tenemos que ponerle sentido de urgencia a lo que hemos recibido de parte de Dios, entonces vamos a encender una hoguera que el mundo va a ver para la gloria de Dios, porque vas a entender que este es tu momento. ¿Me están escuchando? Este es tu momento. Este es el tiempo en el que debemos dejar las excusas y las justificaciones, el tiempo en el que le debemos decir a Dios, Señor, no sé cuánto tiempo estoy aquí, no sé cuándo va a ser tu venida, pero sé que es pronto y voy a darla toda en el nombre poderoso de Jesús. Voy a dar hasta la última gota de sudor, voy a entregar todo. A los que nos gusta el fútbol y jugamos fútbol, sabíamos que cuando jugamos un partido importante, o cuando vemos a nuestro equipo favorito jugar un partido importante, una de las cosas con las que le exigimos a nuestros jugadores, y yo que alcancé a jugar fútbol casi que profesional, yo puedo decirles a ustedes que el tiempo es vital. De hecho, los grandes partidos se ganan mirando el reloj, sabiendo cuándo hay que pausar el partido, sabiendo cuándo hay que darla toda. Y lo que yo veo es que estamos en tiempo extra. Y hay que ganar. La iglesia empezó su ciclo con los apóstoles. La iglesia primitiva empezó avivada. Yo tengo una fuerte convicción en mi corazón de que esta generación que va a cerrar el ciclo de la iglesia, porque cuando Cristo venga por nosotros, el ciclo de la iglesia termina. Y creo que la generación que va a cerrar el ciclo de la iglesia va a ser una generación avivada también en el nombre de Jesús. Empezó esto con Pentecostés, tiene que cerrarse con un Pentecostés que traiga salvación a todo el mundo para la gloria de Dios. Pero algo tiene que pasar, y lo primero que tiene que pasar es un acelerar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Me encanta el Salmo 139, era algo incluso de lo que compartía Ángel ahorita en el bio, porque dice, me viste antes de que naciera. Salmo 139, 16. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Yo, al igual que Ángel, creo que Dios escribió un libro para nosotros. Lo he creído siempre desde que leí ese versículo. Hace muchos años de adolescente supe que Dios tenía un libro escrito para mí. Y qué triste es que usted vaya, se encuentre con el Señor y encuentre que ni siquiera hizo la portada. Ni siquiera pasó su vida de la portada. Y yo quiero decirle a todo el que me escucha hoy, a todos los que están ahí en transmisión en sus casas, que eres mucho más de lo que eres hoy. Y de que puedes hacer mucho más de lo que estás haciendo hoy.
Hay un llamado que burbujea en tu corazón y tal vez lo has venido aplazando mes tras mes, semana tras semana, pero no sé si estás notando lo que está sucediendo en el ambiente. Ha llegado el momento, ha llegado el tiempo de que desates tu ministerio, de que desates tu propósito. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, pero esta palabra es para ti. Deja las excusas y levántate en el nombre poderoso de Jesús. Levántate a ser la persona que Dios quiere que seas. Levanta tu ministerio, levanta tu llamado, levántate a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y en segundo lugar, yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer con rapidez es recuperar nuestro primer amor. Y lo he venido diciendo por meses aquí. Si la venida de Cristo está cerca y el tiempo en el reloj profético de Dios se nos acorta día tras día, lo más importante es que amemos a Dios como al principio. Yo quiero que cuando Cristo venga por nosotros, me encuentre amándolo más de cuando lo amé en mis mejores años. ¿Se acuerdan de esa época gloriosa? ¿Alguien recuerda su primer amor aquí? ¿Se acuerdan de todo eso que se hacía? De que lo único en lo que uno pensaba eran las cosas del Señor. Los que son jóvenes ya adultos como yo, cuando éramos adolescentes, yo recuerdo que mi mamá me regañaba porque no dormía y en ese momento estudiaba, porque lo único que quería hacer era leer mi Biblia y orar. Ella me decía que lo podía hacer en la tarde, pero ¿cómo hago eso? Cuando estás apasionado por Dios, lo único que tú quieres es eso. Y sé que muchos de los que están aquí me entienden cuando les digo que era lo único en que pensábamos. Lo único. Yo no tenía las comodidades que tenemos ahora porque a medida que los años han pasado, Dios ha sido bueno. Pero yo recuerdo que en esa época solo tenía 2 mudas de ropa. Parecía una foto. Recuerdo que tenía 2 camisas y una sola me la ponía el domingo y me encajaba para pasar, tú sabes, porque es más serio el domingo. Pero yo le he venido diciendo a Dios hace meses que yo quiero conectarme otra vez con ese adolescente. Porque la iglesia tiene la responsabilidad de conectarse con, iglesia relevante no es una iglesia con nuevas tecnologías. Es una iglesia que vive marcada en el presente, pero con el fuego del pasado. Estudien la iglesia y ustedes van a notar que la iglesia más gloriosa fue la que se vivió al principio. Y a medida que los años han pasado en la historia de la iglesia se han levantado avivamientos, pero como la misma forma en que se levantan, cesan. Porque hemos perdido el primer amor. Y lo he venido diciendo, tenemos que encontrar a esa persona que dejamos atrás. Recuerdo que tenía unas sandalitas que nada más hacían chic, 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 chic. Recuerdo que tenía un par de interiores marca Leopoldo. Yo llegué a maldecir a Leopoldo. No sé quién inventó eso, pero esos benditos interiores se les salía el elástico. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando aquí? Aquí hay unos varones ahí está el varón. Él sabe lo que es Leopoldo. Y entonces tu mamá, porque se le salía el bendito elástico, te tenía que hacer un moño aquí. Te hacía otro moño acá. Y tú cuando ese día lo usabas, tenías que ponerte una cosa para que no se te viera, porque se veían como 2 quistes aquí, dos tumores. Y en estos meses, en esta semana yo recordaba eso, pero no solo por lo que les estoy diciendo, sino porque estaba tan lleno de la presencia de Dios que llegábamos a la iglesia y no podíamos hacer reuniones, porque el Espíritu Santo de Dios descendía de una manera tremenda. Y el Señor me estaba diciendo, si el tiempo se acerca y ya está esto por acabarse, ¿por qué Dios me tiene que encontrar en una versión de mí bendecida por fuera, pero sin el fuego que llevaba dentro?
¿Se acuerdan cuando no había aire aquí? ¿Sabían cuando esas sillas no estaban aquí? ¿Sí se acuerdan que no había tanta pantalla? ¿Pero se acuerdan del fuego del Espíritu que había? No podemos cambiar la comodidad. Y hemos crecido. Yo he crecido, ahora que tiro pinta. Y no ando a pie. Pero mi corazón, ya no lloro, porque yo, en el primer servicio que compartí esta palabra ya lloré. Porque para la gloria de Dios ya esta es la última vez que lo predico. Y puedo dar el testimonio que me conecté una vez más con ese chico. El que lo único que pensaba, ni siquiera pensaba en casarse, ni siquiera pensaba en nada. En lo único que pensaba era en que mi Señor viniera y me encontrara siendo la mejor versión de mí. No por lo que hago por fuera, no porque predico, sino por mi relación con Él. Y muchos de los que están aquí, Dios los ha bendecido a través de los años, pero el fuego de Dios se ha apagado. No sé si tú lo has notado, pero el fuego de Dios se ha encendido en este lugar para que te enciendas en el nombre de Jesús, para que te levantes en el nombre de Jesús. Y si tu pasión por Dios había mermado, ha llegado el tiempo de volver a arder en el nombre de Jesús. Ha llegado el tiempo de volver a amar a Dios como al principio. Ha llegado el tiempo de volvernos unos locos. Alguien me dijo no sé cuándo en estos días: pastor, yo no me daba tiempo de ir a mi casa a cambiarme, así que me vine a mudar a la iglesia. En esos tiempos hacíamos tanto que me vine a mudar a la iglesia. Yo no lo podía creer. Eso es de gente loca. Eso es de gente avivada. Eso es lo que te tiene que pasar. Y yo, mírame. Y los que están en televisión, miren, conéctate con esa persona. Porque antes de que el mundo arda, la iglesia debe arder. Y para que la iglesia arda, debemos conectarnos con el fuego de Dios y con el primer amor. En 1 Corintios 7:29 dice: déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que están casados no deberían concentrarse únicamente en sus matrimonios. Y los que lloran o los que se alegran porque compraron no sé cuántas cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Entonces, la Biblia está diciendo: genial lo que te está pasando hoy, pero no te apegues a eso. Porque lo más importante es que te reconectes con Dios y que vuelvas a experimentarlo como nunca antes. Y en tercer lugar, creo que ha llegado el tiempo para que seamos iglesia. La palabra iglesia es eclesia. Y para no entrar en contexto aquí y enredar un poquito, prácticamente la iglesia es el sendero que Dios levantó por el cual la gente debe llegar y conocerle. La iglesia existe con el único propósito de reconciliar al mundo con Dios. Y tú y yo somos ese puente de salvación. En 2 Corintios 6:2 dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Y ese pedacito que Pablo está diciendo ahí lo sacó de los Salmos. Y esta fue la interpretación que él le dio en su momento. Efectivamente, el momento preciso es. Miren esa interpretación que usaba el Espíritu Santo a través de Pablo, quien escribió esa carta. Leyó ese versículo en los Salmos, inmediatamente el Espíritu Santo dijo: efectivamente, el momento preciso es ahora. Pastor, ¿cuánto es el tiempo de salvación de mi familia? Es ahora, si tú lo puedes creer. ¿Cuándo es el tiempo de salvación en mi comunidad? Es ahora, si tú lo puedes creer. El tiempo preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Así que tenemos que ser iglesia.
Y por eso estoy contentísimo con lo que Dios ha estado haciendo durante todos estos días, porque ha sido el clamor de nuestro corazón, el clamor de nuestro pastor Ángel. No sé si lo notaron, pero él hace como un mes y medio, tal vez más, empezó a orar todos los días en la oración: Señor, derrama un avivamiento, derrama. Y ese era el clamor de nuestros corazones, porque antes de que podamos decirle al mundo hay algo que está sucediendo, primero tenemos que arder nosotros. Fue lo que el Señor le dijo a los discípulos antes de que vayan a predicar: que primero el poder del Espíritu Santo venga sobre ustedes y entonces prediquen. Algo está pasando aquí, y si es tiempo de predicar, es ahora. Voy a repetir eso: es tiempo de que abras la boca y prediques la palabra de Dios. Muchos de los que están aquí trabajan, y los que trabajan con ustedes no tienen idea de que ustedes conocen a Dios. Ese anonimato se tiene que acabar. Abre tu boca. En 2 de Timoteo 4:2 dice: predica la palabra, apresura a tiempo y afuera de tiempo. No me importa si es o no es tiempo oportuno, predica la palabra de Dios. El mismo versículo en la Nueva Biblia Viva dice: con urgencia predica la palabra de Dios, hazlo sea o no sea oportuno. Amados, el tiempo, perciban el tiempo, no este reloj, el reloj profético de Dios. Percíbanlo, perciban el tiempo en el que estamos viviendo como iglesia, disciérnanlo. Ya no es tiempo de relajarnos y de llevar ese cristianismo frío y tibio en el que estábamos acostumbrados, de solo venir a la iglesia y recibir. Ya no es ese tiempo. Tal vez en un par de años atrás no hubiera compartido esta palabra, porque aunque yo nací casi que literalmente en la iglesia, y aunque yo he predicado sobre la venida de Cristo unas 1000 veces, y aunque lo he escuchado predicar unas 20,000 veces, una de las conversaciones que tuve con el pastor antes de que todo esto pasara fue, y él me lo dijo: yo he conocido al Señor durante toda mi vida, pero jamás había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Yo le dije: pastor, es exactamente lo que yo estoy también sintiendo. El tiempo mudó. Y fue un visaje. Mi abuelo tiene estos dones de que él medio siente una brisa, y yo no sé cómo lo hace, pero me dice: va a llover. Y yo veo el sol caliente, y llovía. Pero hay esta sabiduría y este percibir que solo da el Espíritu Santo de lo que viene. Triste que el diablo sepa cuándo se le acaba el tiempo y actúe con esa información, y que la iglesia no perciba el tiempo. Por ejemplo, el tiempo es clamor. ¿Saben cuál es el tiempo de Dios para nosotros como iglesia en este momento? Clamor. Dios está derramando un espíritu de oración. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Para que usted aprenda a conectarse con los tiempos de Dios. Créame que le digo que no es tiempo de vacacionar, de verdad se lo digo. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Pero si quiere vivir conectado con el tiempo de Dios, conéctese con eso, es tiempo de clamor. Los que no se habían conectado en las reuniones de Zoom de las 6 de la mañana, conéctense. Los que no se habían avivado con Dios porque estaban pensando: no, es que todavía tengo mucho tiempo, pastor, yo creo que me quedan unos 5 años. Yo estaba en lo mismo, yo acabo de cumplir 31 años y yo decía: no, si yo apenas estoy en mi flor. Pero algo que el Espíritu Santo me dijo hace meses es que yo probablemente no alcance la edad que alcanzó nuestro pastor. ¿Saben por qué? Porque el tiempo se agota. ¿Y sabes qué es lo que me queda hacer? Acelerar. ¿Sabes qué es lo que te queda hacer a ti? Acelerar. Jóvenes que me están escuchando, no tienes tanto tiempo como crees. Y no te estoy diciendo que abandones todo, eso es una ridiculez. Haz lo que estás haciendo ahora, pero conscientes del tiempo en el que vivimos. Si ha llegado un momento en que tú ames a Dios como loco, es este.
La gente siempre me dice, es que yo estoy esperando que Dios me toque, pastor, para servirle. Yo no sé si tú estás esperando que Dios te haga una llave de karate o te diga por medio de mí, tu tiempo llegó. ¿Quieres servir? Sirve. ¿Quieres profetizar? Profetiza. ¿Quieres hablar? Habla. ¿Cuántos quieren que Dios derrame algo poderoso en nuestra ciudad y traiga un avivamiento glorioso? Pues el tiempo llegó y yo estoy preguntándole a la iglesia, ¿quién se conecta con ese tiempo? ¿Quién quiere entrar en ese tiempo? ¿Quién quiere recibir ese tiempo? ¿Quién quiere ver a Dios actuar de una manera maravillosa?